Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues vosotros no entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando lo lográis, le hacéis un hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, pues decís, si uno jura por el santuario, no significa nada, pero si jura por el oro del santuario, queda bajo obligación. Necios y ciegos, ¿cuál es más importante, el oro o el santuario que santifica al oro? O decís, si uno jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda bajo obligación. Ciegos, ¿cuál es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar jura y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el santuario, jura por el santuario y por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre el trono. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque entregáis el diezmo y la menta y en el eneldo y el comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Guía de ciegos, que coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Estamos en Mateo, capítulo 23, desde el verso 13 al verso 36, en nuestro estudio. Ya hemos pasado por los 2 primeros ayes, del verso 13 y el verso 15. Hoy nos toca desde el versículo 16, el tercero de estos lamentos del Señor Jesucristo sobre la religión oficial. Mi nombre, Rubén Herrera. Detrás de nuestra pausa, el repaso del estudio bíblico, los originales bíblicos y usted. Estamos compartiendo Los Originales Bíblicos y usted. ¿Qué es lo que sueñas tú que mueve tu interior? Te llevó a la cruz, como es tu corazón. ¿Por qué dejaste el cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entenderlo y conocer tu corazón. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido mi vida, todo problema se olvida. Mirar con tu mirar es el deseo en mí. Sentir tu corazón dentro de mi latir. Vivir por tus anhelos y por tu sentir. Es como quiero cada día yo vivir. Y al conocer
tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido en mi vida, todo problema se olvida. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido en mi vida, todo problema se olvida. Ay de vosotros, guías de ciegos, pues decís, si uno jura por el santuario, no significa nada. Pero si jura por el oro del santuario, queda bajo obligación. Necios y ciegos, ¿cuál es más importante, el oro o el santuario que santifica al oro? Os decís, si uno jura por el altar, no significa nada. Pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda bajo obligación. Ciegos, ¿cuál es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura por el altar y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el santuario, jura por el santuario y por aquel que habita en él. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, y hoy estamos considerando el tercero de estos ais, de estos lamentos con misericordia del Señor sobre la religión oficial de los judíos, a saber, los fariseos y los escribas. Hoy estamos en el tercer ay, que está en los versículos 16 al versículo 22 inclusive. A ver qué hemos visto hasta aquí. Hemos visto los dos primeros. El primero de los ay, esta interjección que en griego interpreta un diverso estado de ánimo, como puede ser la pena, el temor, la conmiseración o la misma amenaza, pero que en este contexto habla acerca de la expresión de dolor y de misericordia del Señor, para ver si en este grito desesperado, mostrando casi su última acción, un grito de impotencia, hace reaccionar a los religiosos que están frente a él. Ellos han quedado desarmados, todos sus argumentos han caído. Es el momento del ataque y va a hacerlo el Señor en 7 direcciones distintas. La primera que vimos, que en realidad no es un ataque, es una manera de mostrar el error, es sobre aquellos que tenían las llaves del conocimiento, los escribas, pero que las habían utilizado para cerrarla, no habían entrado al reino de los cielos y impedían entrar a los que estaban entrando. Como la religión o como la tradición religiosa o la religión teórica puede cerrar el cielo a aquellos que vienen entrando, aquellos que pueden hacerlo por medio de la fe, con un corazón entregado, con un corazón arrepentido, con un corazón que desea y anhela las cosas espirituales. ¿La religión puede cerrar puertas? Sin duda. La religión, concebida dentro de la tradición, dentro de la teoría y dentro de prácticas rituales, puede cerrar el cielo a cualquiera. ¿Cuál había sido la segunda advertencia? Que esta religiosidad también los llevaba a convertir a personas a un fanatismo y tan horrible como hijo de la basura pronta a ser quemada por el fuego. Hijos del infierno eran los prosélitos de esta religión. Y hemos considerado allí cómo se formaban estos prosélitos o estos religiosos que adscribían a ser escriba o a ser fariseos. Hemos visto rituales de purificación, hemos visto también el bautismo de la purificación y hemos visto la circuncisión. Y aunque la circuncisión y rituales hemos visto en forma así superficial, creo que era suficiente para describir cómo ingresaban
los prosélitos o los extranjeros que no eran judíos y que querían judaizar. Cada vez que esto ocurría, los constituían en fanáticos tremendos de la religión. Y el Señor no ha llamado a ser fanáticos, sino ha llamado a descubrir a Dios a partir de la religión, que era muy diferente. La religión propuesta desde el Señor invita a una relación íntima y personal del ser humano, del hombre con su Creador. La religión propuesta desde los rituales, desde lo ceremonioso, desde la hipocresía, desde prácticas externas, solo lleva a una atadura que va a poner a hombres bajo obligaciones, pero que no van a hacer nada para acercarlos al Creador. Bien, hoy nos toca ver otro aspecto, que tiene que ver con una práctica de escribas o de escribanos judíos y de fariseos o de separados religiosos, que era el tema de los juramentos. El juramento había sido también una piedra de tropiezo, como había sido el conocimiento y como había sido el proselitismo. Detrás de nuestra pausa, vamos con el tercero, desde el versículo 16 hasta el versículo 22. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. El sacrificio vil que mi Jesús mostró en la cruz, y todo lo que Él sufrió, lo hizo todo por amarte a ti. Le azotaron, le golpearon, su rostro y le humillaron. Jesús, mas su amor fue grande y que nos dio la salvación. Sus manos y díganle, Señor, muchas gracias. El sacrificio vil que mi Jesús mostró en la cruz, y todo lo que Él sufrió, lo hizo todo por amarte a ti. Le azotaron, le golpearon, y le escupieron su rostro y le humillaron. Jesús,
Quiero que levante sus manos y le diga, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu favor, Señor. Le azotaron, le golpearon, y le escupieron su rostro y le humillaron. Mas su amor fue grande y que nos dio la salvación. Incomparable amor de Jesucristo. Y ese amor que permanece y no cambiará. Incomparable amor de Jesucristo. Ese amor que permanece y no cambiará. Incomparable amor de Jesucristo. Ese amor que permanece y no cambiará. Incomparable ese amor que permanece y no cambiará, no cambiará, no, no. Jesús, 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 amado, tu amor me perdonó. Jesús me levantó. Dime cómo yo. Hay de vosotros días de ciegos, pues decís, si uno jura por el santuario no significa nada, pero si jura por el oro del santuario queda bajo obligación. Necios y ciegos, ¿cuál es más importante, el oro o el santuario que santifica el oro? O decís, si uno jura por el altar no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar queda bajo obligación. Ciegos, ¿cuál es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el santuario y por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Estamos en Mateo capítulo 23, hoy nos toca el tercero de estos AES, desde el verso 16 hasta el verso 22. Bien, entramos con el tercero. Tiene que ver con la práctica de los escribas y de los fariseos de distinguir, por un proceso no tan obvio, entre juramentos que obligan y que no obligan. Tomaban en cuenta el hecho de que Dios es creador y dueño de todo, y que le ofende todo intento de parte de los hombres de engañar a otros. Otra vez encontramos acá expresiones en forma de trío, 3 pares de contrastes entre los juramentos que obligan y los que no obligan. Este trío obedece a una forma, digamos, de práctica común de hacer algo cierto. Cuando algo se repetía en esta cantidad de veces, de 3 veces, quedaba por seguro y quedaba por firme. El Señor utilizó esta práctica también para dar verdades que iban a ser verdades de un carácter imperecedero, de un carácter eterno. Nosotros en nuestra traducción, en el español, normalmente tenemos una dualidad, pero la sentencia a veces se repite 3 veces en los originales. Por ejemplo, el Señor dijo, de cierto os digo. Y esta repetición hacía cada vez más
fuerte la sentencia como un principio de verdad que necesita ser fijada. En este caso, él repitió 3 conceptos que para ellos eran firmes y hacían un juramento con obligación. Los juramentos con obligación y los juramentos sin obligación los puso en una manera muy clara y dijo así: ustedes dicen que juramentos que no obligan son, si uno jura por el santuario, por el altar y por el cielo. Y dijeron ustedes que juramentos que obligan son el oro del santuario, la ofrenda sobre el altar y el trono de Dios. A ver, esta práctica era habitual para 2 principios. Uno para un principio de negocio, lo comercial, las transacciones, y que tenían que ver con declaraciones en el uso de un escribano común y corriente. Recuerda usted que aquí estamos frente a los escribas. Los escribas eran los que aseguraban, los que constataban los documentos, las transacciones, los negocios en el tiempo de Jesús. De manera que una persona venía y ofrecía, cedía o compraba o vendía un terreno, una propiedad, un animal o lo que fuere, y aseguraba que era de él y que en calidad de dueño la vendía o la canjeaba o la ofrecía, la cedía, la regalaba. El escribano entonces tenía la obligación de acercarse a él y ponerlo bajo juramento. Y entonces la calidad del juramento o por quien lo obligaba hacía una cosa certera o no. Por ejemplo, si la persona venía y decía, te lo juro por el santuario, y el escribano tenía algún tipo de duda, el escribano podía inquirir de esta manera: ¿y lo jura usted también por el oro del santuario? Y si decía, lo juro, quedaba bajo obligación. Si la persona venía al escribano y le decía, te lo juro por el altar, el escribano podía llevarlo contra la pared y obligarlo de esta manera: y lo jura por la ofrenda que está en el altar, y entonces lo obligaba. O si decía, te lo juro por el cielo, el escribano podía decirle, y lo jura por el trono de Dios, y entonces quedaba bajo obligación. Qué cosa ridícula, ¿no? Pero es igualmente importante para nosotros. Y en nuestros días, cuando dudamos de una persona, le obligamos a entrar en juramento o la ponemos bajo juramento. Cuando decimos, ¿lo jurás por tu madre? ¿O lo jurás por tus hijos? ¿O lo jurás por Dios? Somos igual de insensatos y de necios y de ciegos. Porque pensamos que un juramento pone bajo obligación y otros no. O que uno es más fuerte y lo deja bajo obligación porque decimos, la persona tiene que ser temerosa para habérmelo jurado por su madre o para haberme puesto a sus hijos en el medio. ¡Qué increíble! Este es el tema de los juramentos desde el aspecto del escribano. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. En el regreso vamos a ver los otros tipos de juramentos que tenían que ver con lo religioso. Ya volvemos con más en Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Al adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas ver, aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven, Santo Espíritu.
Ay de vosotros, guía de ciegos, pues decís, si uno jura por el santuario no significa nada, pero si jura por el oro del santuario, queda bajo obligación. Necios y ciegos, ¿cuál es más importante? ¿El oro o el santuario que santifica el oro? O decís, si uno jura por el altar no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda bajo obligación. Ciegos, ¿cuál es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar y por todo lo que está sobre él. El que jura por el santuario y por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Estamos en el tercero de los hay, aquí en Mateo capítulo 23, desde el verso 16 al verso 22. Estamos hablando acerca de los juramentos. Aquellos juramentos que no obligan y aquellos que obligaban, según los escribas y los fariseos. Los que no obligan eran el santuario, jurar por el santuario, el altar o el mismo cielo. Pero juramentos que obligaban era el oro del santuario, la ofrenda sobre el altar y el trono de Dios. Parece que detrás de esta costumbre estaba la idea de que el juramento era válido solamente si se hacía en la presencia de Dios, o en aquellos elementos que ellos consideraban que eran mucho más importantes, y entonces, si alguien juraba en forma liviana, por ejemplo por el santuario, lo obligaban a hacerlo por el oro del santuario, o si lo hacía por el cielo, lo obligaban a hacerlo por el trono de Dios, o si lo hacía sobre el altar, sobre la ofrenda que estaba en el altar. Lo podían llevar a una gravedad que lo ponía bajo obligación. Ahora, ¿qué es esto del juramento? Dijimos que es la manera desde lo legal que utilizaban los escribas para constatar si algo realmente era genuino o no. En el día de hoy prácticamente se realiza de la misma manera. Cuando alguien va ante un escribano, se supone que lo que está diciendo está bajo juramento y lo dice en verdad. Y la práctica sigue siendo la misma que en el tiempo del Señor. Ahora, hablemos un poquito acerca de el juramento, que el Señor lo descartó del discipulado y del cristianismo. Lo descartó ya que en las cartas neotestamentarias, las cartas paulinas, nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no, y esto debe ser suficiente. Y el Señor dijo, no juréis, ni por el cielo, ni por la ofrenda, ni por el altar, ni por tu padre, ni por tu madre, ni por nada. No jures, suficiente con que tu palabra sea sí, sí y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, dice la Escritura. ¿Qué era el juramento? En los evangelios hay una alusión a este sustantivo juramento y también al verbo jurar. El sustantivo juramento aparece 4 veces. En cambio, el verbo jurar aparece 14 veces en los evangelios. ¿Qué es juramento? Originalmente se designaba como juramento o el sustantivo juramento a un bastón que se tenía en la mano al pronunciar un juramento o al jurar. Es decir, era un bastón llamado orcos o orcos en el griego, que representaba este objeto sobre el cual se pronunciaba dicho juramento. Para ponerlo de una manera más contemporánea, sería hoy en la Biblia o sobre el objeto en el que van a jurar los presidentes, los jueces, los legisladores, los diputados, los gobernadores cuando van a asumir un cargo. Jura usted por la patria y estos santos evangelios, etcétera, etcétera, etcétera. Colocar las manos sobre este libro o sobre los estatutos o sobre un objeto determinado era el orcos en el tiempo de Jesús, es decir, el bastón del juramento. Normalmente estaba en posesión de los fariseos o de los escribas, y entonces el que venía a juramentar o el que era obligado a juramentar ponía su mano sobre este bastón llamado orcos y pronunciaba allí el juramento.
En algunos textos se emplea el vocablo quizás en el sentido de voto, es decir, de una persona mediante la invocación de Dios, como el único testigo de la verdad. Y hay algunos pasajes que a mí me gustaría que juntos recorramos para hablar sobre esto. Mateo capítulo 14, versículo 7 dice: por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Estaba hablando Mateo en el caso de Herodes y la hija de Herodías, quien danzó en medio y agradó a Herodes. Herodes le va a prometer con juramento darle todo lo que pidiese. Podía pedir hasta la mitad del reino. Y se acuerdan, la hija de Herodías pidió la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué hizo aquí Herodes? Bueno, hizo un juramento. Tocó el orcós, que en este caso sería su cetro, y juró sobre este bastón o sobre este cetro que le daría todo lo que pidiese. Vamos a otro pasaje. Lucas, en el capítulo 1, versículo 73. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. El Señor había hecho un juramento con Abraham, y como no tenía para jurar con otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: el juramento o el orcós de Dios para con su siervo Abraham, o su voto, corroborando que su palabra era permanente y se sostenía. En el día de hoy se ha perdido esta práctica de jurar o de juramento o de voto con el solo dicho. Hoy la palabra se la lleva el viento. Hoy necesitamos firmar papeles y en triplicado, y 3 copias, y con garantías, y con otros testigos, y aún y todo eso se puede invalidar el voto y el juramento. Qué tremendo, ¿verdad? La palabra cómo ha ido perdiendo el valor. También se utiliza en la Biblia para otras cosas. Por ejemplo, elevar el grado de la obligatoriedad de la promesa. Recién hablamos un poquito acerca de esto. Cuando venían y decían, te lo juro por el altar, no, le decía el escribano o el escriba, usted tiene que jurar por la ofrenda del altar. Y esto lo vemos también cuando, por ejemplo, en el mismo pasaje que leíamos recién de Mateo capítulo 14, en el versículo 9 dice lo siguiente, 14:9. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. Cuando hizo el juramento a la muchacha, para entregarle la cabeza o todo lo que pidiese la muchacha le dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció, dice acá el pasaje. Pero en realidad agravó su juramento, porque lo había hecho delante de algunos testigos. O la presencia de testigos puso el juramento en un grado mayor. Ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Tú eres todo para mí, nadie como tú, que me extiende la mano y me ayuda a llevar mi cruz. Solo tengo que pensar, tu perfume, que la esencia me alienta y me consuela y me sostiene en tu presencia. Es todo para mí, nadie como tú, que me extiende la mano y me ayuda a llevar mi cruz. Solo tengo que pensar, tu perfume, que la esencia me alienta y me consuela y me sostiene en tu presencia. Porque para mí eres todo y eso nada lo compara. No quiero perderme nada de lo que contigo se gana. Ya yo me he sentido que he perdido mucho de caminar de cero. Ahora busco tu fuente y resistencia que después de tormento. Ya no miro hacia atrás porque fuerza me da cuando miro y prosigo adelante. Tu amor me llena de tanta verdad que no quiero dejarte un instante. Para que sufres y vivir junto a ti se ha vuelto muy interesante. No quiero dejarte, no, jamás no quiero soltarte. Nadie como tú, que me extiende la mano y me ayuda a llevar mi cruz. Solo tengo que pensar, tu perfume, que la esencia me alienta y me consuela y me sostiene en tu presencia. Es todo para mí, nadie como tú, que me extiende la mano y me ayuda a llevar mi cruz. Solo tengo que pensar, tu perfume, que la esencia me alienta y me consuela y me sostiene en tu presencia. Tú me sostienes y mi nada que detiene, yo camino en
servidas de escudo. Y cada día que pasa más me convenzo que tú eres toda la esencia que perfuma mi existencia. Esa que llena la ausencia y me derrama en tu grandeza. La que no me deja solo, la que alumbra en mi vereda. Esa que nunca se apaga y me hace entrar en tu presencia. Es todo para mí, nadie como tú, que me extiende la mano y me ayuda a llevar mi cruz. No lo tengo que pensar, tu perfume, que la esencia me alienta y me consuela y me sostiene en tu presencia. Es todo para mí, nadie como tú, que me extiende la mano y me ayuda a llevar mi cruz. No lo tengo que pensar, tu perfume, que la esencia me alienta y me consuela y me sostiene en tu presencia. Qué lindo es sentirse en la presencia de papá. En tu presencia, Samito y Esabdiel, junto a el que habla con las manos, Eliel, los Transformers, transformando el universo. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Gracias Padre bueno, gracias, tu amor me libera. Por tanto, el que jura por el altar y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el santuario y por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Estamos sobre la última parte de estudio y hablando acerca de el juramento en la Biblia. Nos vamos a detener sobre este fenómeno del juramento, pero el empleo en el Viejo Testamento. Uno de los 10 mandamientos del Viejo Testamento dice: no tomarás el nombre de Yahvé, tu Dios, Lasao o Lasao, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre Lasao. Lasao es un término que se ha traducido generalmente por falso. En otro lugar se lee: no levantes testimonio Lasao o falso, ni ayudes al malvado dando testimonio Lasao o falso. Eso está en Éxodo capítulo 23, versículo 1. En ese pasaje, Lasao significa claramente falso. Pero, como veremos luego, no es este el único sentido del término en el periodo intertestamentario y en el Nuevo Testamento. Mateo conserva en el Sermón del Monte una antigua tradición. El nombre de Dios era para los judíos de entonces objeto de un gran respeto y veneración. Por eso el juramento falso constituía un crimen imperdonable. Jurar Lasao o jurar falso era profanar el nombre de Dios. El que juraba falso ejercía coacción sobre la persona con el fin de alterar la verdad y el juicio de aquella. Así que era tremendo. En los evangelios, en el Sermón de la Montaña, se prohíbe todo juramento. El Señor lo prohibió porque no era necesario para la ética cristiana y para el valor de la palabra de un discípulo. Ahora, quiero detenerme sobre un aspecto muy interesante en el Antiguo Testamento, porque los patriarcas utilizaron el juramento. A menudo, en el Antiguo Testamento se mencionan juramentos hechos con gestos simbólicos. Recién hablábamos acerca de poner la mano sobre el orcós o sobre el bastón para pronunciar el juramento. Pero hay una práctica interesante que tenían también los antiguos para dar un valor al juramento que lo obligaba incluso a los descendientes, a los hijos de los hijos y hasta la tercera y a la cuarta generación. Génesis capítulo 24, versículo 2, luego el versículo 47 y luego el versículo 29. Nos muestra cómo Abraham utilizó un juramento para con su siervo. Lo hizo jurar sobre, dice la Escritura,
poniendo la mano sobre el muslo o debajo del muslo, lo cual era un eufemismo para indicar que la mano de siervo había ido sobre sus partes sexuales o vitales. El contacto que había tenido el siervo al pronunciar el juramento sobre las partes íntimas de Abraham le habían hecho dar la gravedad de ser fiel a los descendientes de Abraham. Qué interesante, ¿verdad? El objeto del juramento había sido, en forma simbólica, llevado a la gravedad de serle fiel y permanecer en esa palabra o en ese dicho por los descendientes de los descendientes y de los descendientes. También en Job, en el capítulo 14, se habla acerca de los juramentos. Indica el levantar las manos. Esto está en Job, el capítulo 14, versículo 22. Por una razón de tiempo no lo estamos leyendo. Sin embargo, el Señor le canceló el valor. El Señor dijo que no debe usarse el juramento en nuestra cristiandad, que nuestro sí debe ser sí, que nuestro no debe ser no. Y el estado de nuestra palabra debe tener el mismo valor que la palabra de nuestro Padre tiene. Así como la palabra de Dios permanece invariable, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su palabra no cambia, no perece. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Nosotros, como hijos de el Dios eterno, también debemos actuar de la misma manera, y lo que nosotros decimos no debe emplear juramento para adquirir validez, sino que lo que nosotros decimos debe ser válida por sí misma, simplemente porque somos hijos de Dios. Por lo tanto, la práctica del juramento caen, terminan. En el sermón de la montaña es claro, sencillo y simple. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. La cuestión de los fariseos y de los escribas y de los juramentos tenían que ver con algo muy esencial. No eran hijos de un padre que podía conservar su palabra. Por lo tanto, no eran herederos de esta palabra firme. Pero los hijos de Dios sí. Y allí terminaba el mal, o concluía el mal que ellos debían cambiar. Dejar de juramentar y dejar de guiar a gente a hacer juramentos a ciegas, porque ellos mismos eran ciegos. No habían visto esta verdad tremenda. Hasta aquí llegamos con los originales. Mi nombre, Rubén Herrera. Será hasta mañana, Dios mediante. Gracias.
Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.